americanos y a los demás compañeros, miembros de las universidades, señor presidente de la Universidad de Puerto Rico, que nos acompaña también. Gracias por estar aquí. Reconocemos también la presencia del licenciado Manuel Fernós, presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, o representante. El señor Ernesto Vázquez Barquet, de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. La ingeniero Gladys Nieves, de EDP University, o su representación. La doctora Madeline Carrión, presidenta de la Asociación de Escuelas Privadas de Puerto Rico, o su representante, así como todos los demás miembros de las universidades que nos acompañan. También vi por ahí al doctor David Báez, director ejecutivo del Consejo de Educación de Puerto Rico, y a los distinguidos miembros de la prensa que nos acompañan en la mañana de hoy. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia durante esta mañana. Reconozco también la presencia del licenciado Javier Rúa, presidente de la Junta de Reglamentación de Telecomunicaciones, que nos acompaña, es parte del equipo de trabajo, así como los representantes de diversas instituciones relacionadas a la gestión educativa. Hoy estamos aquí para hablar del 17º Encuentro Internacional Virtual Educa 2016, que se celebrará en Puerto Rico del 20 al 24 de junio de este año, en las instalaciones del Centro de Convenciones de Puerto Rico. Este encuentro reunirá a líderes educativos y docentes de todo el continente para intercambiar ideas y conocimientos a través de sesiones plenarias y foros temáticos sobre educación, tecnología, innovación y competitividad. Virtual Educa Internacional 2016 es una gran oportunidad para la educación en Puerto Rico, que promueve la reflexión sobre la situación y las perspectivas de la educación, la tecnología y la innovación como el mecanismo impulsor del desarrollo social sostenible. Para ahondar un poco más sobre el evento y sobre lo que es Virtual Educa, vamos a permitir al señor José María Antón, secretario general de Virtual Educa, que nos acompañe para que nos dé un breve mensaje al respecto. Muchas gracias, secretario de Educación. Muchas gracias, excelentísimo señor gobernador, por estar aquí hoy. Nos honra mucho el que nos acompañe en la presentación del 17 Encuentro Internacional Virtual Educa. Si ustedes ven en sus celulares el día 17 de mayo, ¿qué es? Les va a decir que en algunos países del mundo es el día de Internet, el día de las tecnologías de la información. Pero además, si recurren a alguna de las enciclopedias que ahí explica lo que es eso, les dirán que es un día que se presenta para apoyar la mejora de la situación de los ciudadanos de los países. Y eso es lo que yo creo que significa la innovación en educación, la innovación en formación de recursos humanos, que es lo que desde 16 años y desde la Organización de los Estados Americanos en Washington estamos intentando hacer. Hace 16 años la OEA decidió establecer un proyecto, una iniciativa denominada Virtual Educa, que se dedicara a complementar lo que hacen obviamente los ministros en sus respectivos países, los secretarios de educación. Esto es, que se dedicara a promover la innovación como un mecanismo para la inclusión, para el desarrollo y, en definitiva, para la transformación social. Eso es lo que hemos intentado, con mayor o menor éxito, hacer desde hace 16 años. Iniciativa que surge además también en cooperación público-privada. Los retos del siglo XXI, los retos de la internacionalización, de la globalización, los retos que supone y el costo que supone el paradigma tecnológico, hacen imposible a los gobiernos por sí mismos manejar toda esa cantidad de recursos económicos que requiere este mundo, que requiere que en los países, además de inclusión, haya competitividad, porque los índices de desarrollo se basan en ambas, en la inclusión y en la competitividad. Y, por lo tanto, la cooperación público-privada se hace fundamental en este marco. Las empresas que apoyan a Virtual Educa, que contribuyen a que existamos, son las grandes empresas tecnológicas que en el mundo hay, conscientes de su responsabilidad
ya saben ustedes, Google, HP, Intel, las grandes empresas, que son conscientes de que requieren el apoyar a los ciudadanos y el apoyar a sus gobiernos para que esto funcione. Es un honor para nosotros tener uno de nuestros socios globales en Puerto Rico. Aquí está Soraya Sesto, compañera de muchas batallas. Noel Quiñones no ha podido estar con nosotros hoy aquí con su carrito, como me hubiera gustado para reconocerlo personalmente. Casagrande Interactive y Operación Éxito son sin duda algo de lo bueno que tiene que ofrecer Puerto Rico al mundo, que es realmente mucho. Pero yo estaba aquí para hablar de los encuentros internacionales anuales y por qué venimos a Puerto Rico. Dicen nuestros colegas de Google que el encuentro es lo más importante que se celebra a nivel mundial. Yo digo que no, que es demasiado a nivel mundial, que puede ser América Latina, el Caribe, en temas de educación e innovación. Es un encuentro anual que reúne a los representantes de lo que son los 4 sectores básicos que hacen posible la economía, la sociedad del conocimiento. Multilateral, gubernamental es uno. Obviamente la academia, y muchas gracias a todos ustedes, representantes de la academia, por estar aquí, es el segundo. El corporativo, al que ya hemos aludido, es el tercero, y la sociedad civil, obviamente, es el 4. La suma de todo ello hace que desde hace esos años, pero cada vez con mayor empaque, diríamos, se celebren unos encuentros que se llaman Encuentros Virtual Educa y que en sus últimos 5 años nos han honrado en la inauguración los presidentes de los países. Basta citar el año pasado, hace un año, en México, el presidente Peña Nieto y gran parte de su gobierno que vinieron a Guadalajara a saludar a todos estos expertos, responsables institucionales que ahí se reunían. El año anterior, el presidente Ollanta Humala nos hizo el honor de inaugurar el encuentro que celebramos en las magníficas instalaciones del Museo Nacional de Perú. Y el año anterior, el presidente Santos, Juan Manuel Santos, lideró un encuentro donde 17.500 personas, y los que estaban allí, ustedes estaban ahí, saben que la fila llegaba hasta el otro lado de la ciudad, estaban interesadas durante una semana en compartir con nosotros lo que es la educación del siglo XXI. Nosotros decimos que en el siglo XXI, y con estos encuentros, hay una semana al año en donde una ciudad se convierte en la capital mundial de la innovación en educación, y es la ciudad donde se celebra el encuentro. Nosotros creemos, estamos convencidos de ello, que en Puerto Rico, del 20 al 24 de junio, la ciudad de San Juan se convertirá en la capital mundial de la educación. Y me pueden preguntar, y comentándolo con el gobernador hace un momento, cuando ha llegado y nos ha hecho el honor de estar con nosotros, lo decíamos, ¿y por qué Puerto Rico? Cuando venimos de México, de Guadalajara, precisamente por eso. Porque nosotros entendemos que Puerto Rico es un punto de encuentro de muchas cosas, del idioma español y del idioma inglés, del Caribe con el resto de América Latina, de Estados Unidos con América Latina, con el Caribe y con el resto del mundo. Y en Puerto Rico se han forjado algunas de las personas que han hecho posibles grandes proyectos en grandes países. Y en Puerto Rico queremos estar porque consideramos que en la sociedad del siglo XXI Puerto Rico representa un ejemplo y un esfuerzo compartido que intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, apoyar. Durante la semana del encuentro tendrán lugar todo tipo de actividades. Normalmente unas 500 presentaciones de expertos, una reunión de la Comisión, es muy largo el nombre, pero lo voy a decir, de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Usted que ha sido senador sabe la importancia de vincular lo legislativo a lo ejecutivo y al concepto global de educación que usted también ha apoyado como gran ferviente defensor de la educación. O una reunión de organismos internacionales, de representantes de organismos internacionales. Porque en la Cumbre de las Américas de Panamá, el año pasado, se aprobó el denominado Sistema Interamericano de Educación, que viene a complementar los esfuerzos que hacen todos los organismos vinculados al tema, con el apoyo desde la OEA, del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Latinoamericano de Inversiones, anteriormente denominado CAF. La suma de todos esos bancos, entiendo yo, que puede hacer que los sistemas educativos tengan infraestructuras. Javier nos ha acompañado, Rúa, durante todos estos meses de promoción del evento, explicando cómo la conectividad de banda ancha es fundamental. Igual que nos ha acompañado Alexis Morales, quien el otro día dio en una gran intervención que hizo en México en nuestro foro global, explicando que la ética tiene que estar acompañando a los sistemas educativos y a los sistemas que en el siglo XXI harán posible este mundo mejor. Claro, el secretario de Educación ha sido el que nos ha acompañado desde el principio con el apoyo del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
ahí queremos verlos, porque todo encuentro, porque Virtual Educa es a la vez una aventura y un viaje. Hay en nuestra web, yo puedo traerles documentos muchísimos, pero hay uno que se llama Los Encuentros Internacionales Anuales, una experiencia única. ¿Y por qué es una experiencia única? Porque hay cientos de instituciones vinculadas a estos encuentros, porque todas esas instituciones, que los ciudadanos del país en el que se celebra el encuentro, porque es su derecho, van gratuitamente y no pagan absolutamente nada por acceder al encuentro. Y en definitiva, porque Virtual Educa es una familia y un viaje que iniciamos hace 15 años, un poco más, 16 años, y el tiempo pasa muy rápido. Un viaje que nos llevará el año que viene a Bogotá, en Colombia, donde 30.000 educadores nos acompañarán, en donde además tendrá lugar la primera muestra latinoamericana de ciencias, apoyado por Colciencias, donde después seguiremos a la Argentina del presidente Macri, en donde en el centro de convenciones se plantearán los grandes proyectos que Argentina está planteando, donde seguiremos con el nuevo gobierno a Perú y donde acabaremos en el año 2020 en México, cosa que yo probablemente ya no vea por mi avanzada edad y porque cansa mucho esto. Y Virtual Educa, gobernador, es una familia de muchas personas, en donde hemos ido incorporando a todas las universidades que aquí están, a la Interamericana, a la Universidad de Puerto Rico, al sistema universitario Ana G. Méndez. Y en ese disco duro que toda persona tiene dentro, yo me olvido muchas cosas, pero nunca de los amigos que han hecho posible esta aventura. Y desde que acabe el evento, y todo este tiempo, un poco más de un mes que falta para el evento, estén convencidos de que estaremos aquí con ustedes para que, si quieren, sean parte de esa familia y que cuando nos vayamos sean parte de esa familia y ya a partir de ahí siempre estén vinculados a Virtual Educa. Muchas gracias, gobernador, por tener aquí del 20 al 24 de junio, aquí el 17º Encuentro Internacional Virtual Educa. Muchas gracias a ustedes. Sin duda, Puerto Rico, Virtual Educa será un enorme éxito. Gracias. Muchas gracias, José María Antón, secretario general de Virtual Educa, programa de la Organización de Estados Americanos, por sus palabras y por su información. Sin más preámbulos, dejamos al honorable gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, quien nos va a presentar y nos va a hablar un poco más sobre la importancia de este encuentro en Puerto Rico. Gracias, gobernador. Gracias, secretario. Gracias, don José María, por sus palabras. Nos enorgullecen y las atesoro. Y por permitir que a través de este encuentro Virtual Educa internacional de la Organización de Estados Americanos, los puertorriqueños nos podamos ahora beneficiar de una manera más integrada. Es la segunda vez en el cuatrenio que celebramos un evento Virtual Educa, una iniciativa como ustedes han podido escuchar, ha beneficiado ya a tantos países hermanos en Latinoamérica. Sin embargo, el 2013 fue un encuentro hemisférico. En esta ocasión, Virtual Educa tendrá lugar del 20 al 24 de junio en el Centro de Convenciones y será un encuentro mundial. Ustedes han tenido y tendrán la oportunidad de informarse de todos los detalles, como las conferencias, los talleres, los pabellones, los acuerdos internacionales e interagenciales que fue necesario suscribir para que pudiéramos celebrar este evento. Y un poco la presencia de los directivos de las principales universidades del país ilustra la importancia que tiene este evento para Puerto Rico. Entre las personas que nos visitan podemos identificar de clave en el desarrollo del país en tantas esferas, tanto del gobierno como de la empresa privada, pero tener los principales directivos de las principales universidades y centros docentes del país le permite a cualquiera que entre por esa puerta sin saber de qué se trata, que algo importante sucede allí. Solo con la presencia de estos distinguidos invitados. Pero quisiera poder explicar con ustedes y conversar con ustedes por qué invertimos recursos en este evento en un momento de crisis para Puerto Rico. Para entender
¿Qué sucedió con Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XX, particularmente en los años 40, 50, 60? Es necesario tener en cuenta la enorme importancia que tuvo la educación en ese proceso. Es que fue en gran medida la escasez de oportunidades lo que caracterizó a la sociedad puertorriqueña en la primera mitad del siglo XX. Cuando tuvimos una de las más nefastas manifestaciones en la falta de acceso a la educación. Y Puerto Rico era el país más pobre del hemisferio. La falta de acceso a la educación era terrible en cualquiera de sus ámbitos, pero sobre todo a nivel superior y universitario. En esa primera mitad del siglo pasado, las escuelas superiores eran pocas y estaban en las ciudades. Las escuelas elementales eran también pocas y estaban en los centros urbanos, lejos de donde vivía la mayor parte de la población. Aún así, esas pocas escuelas eran incapaces de recibir a todos los interesados en matricularse en sus aulas. Con la universidad, el problema de acceso era peor. Salvo contadísimas excepciones, las familias pobres solo podían soñar con que sus hijos fueran a la universidad. Aún a la clase media, inexistente casi, le era prácticamente imposible llevar a sus hijos a la universidad. Tuvo que llegar un gobierno comprometido con el país para cambiar el estado de las cosas. Muchas veces, Luis Muñoz Marín explicó por qué la mayor tajada del gasto público era en la educación. Con mayor acceso a la educación, el país comenzó a cambiar. En una sola generación, 25 años. Un periodo extraordinariamente corto si se compara con los procesos sociales de transformación económica de otros países. El acceso a la educación en Puerto Rico se expandió y se acercó a las sociedades que tenían economías avanzadas. Fue una transformación extraordinaria. Se construyeron escuelas, se llevaron escuelas cerca de la gente. Se admitió a ellas el 100% de la población que quería estar en ellas. Este acceso a la educación, para decirlo en palabras simples, es uno de los pilares más importantes de la transformación que vivió Puerto Rico. De pasar de ser el más pobre a uno de los más prósperos en el transcurso de una generación. En mi casa lo vivimos. Les voy a decir por qué. Hay quien piensa que es parte del problema que hemos tenido. Y es que la generación que nació entre 1950 y 1970 no vivió la pobreza. No notó la transformación. Por lo tanto, la dio por dada, como decimos en el campo. Un poco más al norte de nuestra latitud y longitud, dirían granted. El modelo que permitió esa transformación debió ajustarse a los cambios que aceleradamente ocurrían en nuestro país y en el mundo, pero no ocurrió así. El problema de hoy se debe en gran medida a eso. El país requería reformas estructurales, pero la lógica que imperó fue la de ganar elecciones y las decisiones se pospusieron. Algo así a veces lo vivimos aún cuando se plantea que las transformaciones fundamentales, cambios drásticos, como les llaman, deben dejarse para después. Cuando se dice, este no es el momento, o un poco más sofisticados algunos, la crisis no es un momento para cambios drásticos. Todo por el contrario. La crisis tiene que ser el momento que lleva a la sociedad a los cambios drásticos que la sociedad necesita. Cambios que si se hubiesen dado antes de la crisis no hubiese surgido la crisis. Entonces, plantear que los cambios drásticos
deben suceder luego de la crisis es un contrasentido. Porque es que para salir de la crisis necesitamos cambios drásticos. El paradigma no cambió. Se siguieron posponiendo aún después de la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, a pesar de la pérdida de más de 100.000 empleos directos. En lugar de decisiones difíciles, los gobiernos de Puerto Rico buscaron el atajo del endeudamiento. Pensaron en el beneficio inmediato de financiar obra pública que crease empleos y esconder de esa manera la incapacidad de mantener el empleo de formas extraordinarias. Se limitaron al gasto público con los recaudos regulares. Obviaron que estaban hipotecando el futuro del país y hoy pagamos esos préstamos. Somos un país pequeño y sin riquezas minerales, siendo nuestra riqueza principal la humana. Dependemos de un comercio marítimo que para colmo de males está restringido por las normas de cabotaje de los Estados Unidos. Dependemos exclusivamente de nuestra cantera de talento humano. Armados de esa riqueza, nuestra única riqueza, necesitamos insertarnos en las competencias globales para el desarrollo de nueva tecnología, nueva medicina, nuevos equipos, nuevos tratamientos. Ahí está el futuro. Y todo eso está íntimamente relacionado a la educación. No es coincidencia que en China, Corea del Sur o Singapur están entre los países con mejores resultados obtenidos en las pruebas internacionales PISA. Estas son las únicas pruebas que miden por igual las destrezas de ciencia, matemáticas y lectura en los adolescentes de los países de Asia, Europa y América. La educación está íntimamente vinculada al desarrollo económico en todos esos países, así como le sucedió a Puerto Rico hace más de medio siglo. Singapur, cuyo gobierno no es comparable al nuestro, merece una mención especial porque es un país mucho más pequeño que el nuestro y ni siquiera tiene una fuente propia de agua potable. Sin embargo, sus habitantes tienen un nivel más alto en calidad de vida. Claro, no vive una democracia. A veces cuando se discute cómo debería ser Puerto Rico y se dice como Singapur, no sé si deba decir, pues ya quisiera yo. El gobernante no tiene los problemas que tengo yo para impulsar algunas medidas. Y no es tan fácil hacer protestas como aquí. Qué bueno que nuestro sistema es el que tenemos y no aquel, ¿verdad? Y qué bueno que la riqueza que tenemos la disfrutamos por virtud de la democracia y no a costa de ella. Pero déjeme plantearlo desde un paradigma más real, más comparable a nuestra realidad y nuestras posibilidades, porque no queremos una dictadura. El problema de Puerto Rico es que mantuvo, luego de la posguerra, el paradigma de la guerra. Y me explico. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en ese proceso de transformación de Puerto Rico, Latinoamérica era absolutamente pobre. No existía como fuerza de economía. Europa estaba devastada por la guerra. Por lo tanto, podíamos mirar solo a los Estados Unidos. Puerto Rico se modernizó y pensamos que mantener ese paradigma nos iba a permitir continuar con esa aceleración. Y no fue así. Latinoamérica se levantó. Hoy es una potencia económica. Uno de los principales bancos del mundo, hace 20 años era un banco, digamos, del mismo tamaño que nuestro banco más grande, el Banco de Santander.
Y Santander se ha convertido en uno de los principales bancos del mundo porque es el principal banco de la América Latina hoy. Santander es una ciudad pequeñita en el norte de España. Imagínense que el Banco de Ponce fuera hoy uno de los principales bancos del mundo porque creció en la América Latina. Pero no, ¿cuál ha sido el paradigma de los desarrollos en Puerto Rico? Al norte. Al norte. Francisco Luzón y el Banco de Santander decidieron mirar al sur. Y crecieron exponencialmente a compartir con los más grandes el espacio del tope. Virtual Educa parte de la premisa de que la educación es fundamental para el desarrollo social sostenido de los pueblos. Busca crear mayor conciencia de la enorme importancia que en este siglo tiene la tecnología como instrumento para la educación y la innovación. Virtual Educa sabe de la importancia de la cooperación internacional para fortalecer el acceso a una tecnología que a su vez sea un instrumento poderoso para la educación. Puerto Rico mostró su compromiso en 2013 cuando nuestro secretario de Educación firmó la Declaración de Medellín junto a funcionarios de otros 16 países. Al firmar esa declaración en el marco del encuentro de Virtual Educa, celebrado en Colombia, Puerto Rico se comprometió a promover la colaboración entre gobiernos, la empresa privada y la sociedad civil en iniciativas que mejoren el acceso de nuestros niños y jóvenes a las tecnologías de información y comunicación. Para poder celebrar este 17º Encuentro Internacional de Virtual Educa, han trabajado en equipo muchos funcionarios del gobierno, de las empresas privadas, empleados de agencias, corporaciones públicas, de la Universidad de Puerto Rico, de instituciones educativas privadas y de todo tipo del sector privado interesado. Y yo les agradezco a todos y a todas el esfuerzo que han puesto. Me llena de entusiasmo la oportunidad que nos ofrece Virtual Educa, José María, para presentar los proyectos que hemos estado desarrollando contra viento y marea, en las circunstancias más difíciles, para adelantar la investigación, las ciencias, la tecnología, la innovación, la conectividad al Internet, la educación a distancia y la educación técnica para las industrias aeronáutica y aeroespacial. También me llena de entusiasmo que nuestros educadores puedan compartir con sus colegas de diversas partes del mundo durante este encuentro. Esperamos invitados de 35 países, de América, de África, de Asia y de Europa. Les decía que era una iniciativa mundial, y es que literalmente lo es. Esperamos que asistan más de 7.000 personas de Puerto Rico, incluyendo directores, maestros, estudiantes de escuelas públicas y privadas. Esperamos que decenas de miles de personas en el mundo asistan a las conferencias, ponencias y diálogos de manera virtual. Hemos invitado a este evento al presidente Obama, a la primera dama de los Estados Unidos, al vicepresidente Biden, secretarios de Educación del hemisferio, incluyendo los de Estados Unidos, al de Estados Unidos, que es John King García, que es puertorriqueño. Por supuesto, las agendas de todos son tan complicadas. Virtual Educa dejará beneficios económicos inmediatos. Ya se han reservado todas las 500 habitaciones del Hotel Sheraton de este distrito. Y se están haciendo reservaciones porque hacen falta más en los hoteles Hyatt Place, Hyatt House, que construimos e inauguramos en los pasados 3 años. En resumen, a través de eventos como Virtual Educa, Puerto Rico da paso firme en la tarea urgente de insertar al mundo para aprender y aportar nuestra experiencia y deber. Insertarnos en el mundo, es una tarea urgente dentro de esta etapa de rectificaciones que vive el país. Prefiero llamarle así. Hay quien le llama reformas.
Este es el cambio que el país necesita, un cambio de paradigma. No solamente en lo que se refiere a los cambios necesarios en las instituciones públicas o en las instituciones privadas, cómo se acercan unas a otras y cómo ambas de sus respectivos campos se acercan al mundo que les rodea. Es un cambio de paradigma en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Decía un documental que veía de niño, una símil que se me grabó. Decía, mirarnos en el espejo de la historia es empezar a conocernos más. Cuando nos miramos en el espejo de la historia, podemos ver que en la formación del país faltan elementos básicos que estamos tratando de suplir poco a poco. Virtual Educa viene a suplir parte de eso que nos hace falta. No solamente la conexión del país con los adelantos del resto del mundo para beneficiarnos de ellos, sino la exposición del país con sus adelantos para compartir los nuestros con el resto del mundo. Es un camino de 2 vías, es una autopista de 2 carriles en direcciones opuestas la que va a estar corriendo aquí en el centro de convenciones durante los días de Virtual Educa. Vamos a recibir y vamos a aportar. Miren, mucho me temo que la importancia de este evento no va a ser del todo comprendido en los próximos días. Quisiera subrayar lo que decía al principio. Están aquí los principales directivos de las principales instituciones universitarias del país. Está aquí don José María Antón, delegado a este proyecto de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Algo debe suceder en ese salón de conferencias del centro de convenciones, que toda esa gente se ha reunido y le ha dado importancia a ese evento. Lo digo porque el secretario de Educación mencionaba y don José María subrayaba. Este evento va a ser gratuito para los puertorriqueños que quieran venir. La mesa está servida para que nos enriquezcamos con el conocimiento que surge de la experiencia de países hermanos alrededor del mundo y para que expongamos nuestra riqueza intelectual con esos países del resto del mundo. Un punto adicional. Hay veces que cuando hablamos de una expansión en Hewlett Packard o cuando Google planta bandera en Puerto Rico, en Roosevelt Roads, lo medimos en torno a cuántos empleos directos crea. Y luego la pregunta es cuántos indirectos contar. Las empresas que don José María mencionaba tienen una huella profunda en Puerto Rico. Por lo tanto, que estas cosas se den a la vez que Google planta bandera en Puerto Rico, que estas cosas se den a la misma vez que Hewlett Packard tiene uno de sus principales centros en Aguadilla, o que Microsoft tiene uno de sus principales centros del mundo, su principal centro de exportación del mundo en Humacao. Que este evento se dé a la hora que Puerto Rico entra con fuerza y se posiciona porque quiso, por voluntad, como uno de los principales centros de tecnología aeroespacial del mundo, no es casualidad. Termino con una frase que me parece a mí muy importante. Es una frase de una película. Una película que se llama Field of Dreams. If you build, they will come. Trajimos a Lufthansa
Honeywell, Pratt & Whitney, Infosys, Infotech. Fortalecimos United Technologies, fortalecimos Microsoft, fortalecimos Hewlett Packard, trajimos Google. If you build, they will come. Y han llegado. Muchas gracias. Buenos días. Vamos entonces a la ronda de preguntas del tema. Iniciamos. Celia. Sí, buenos días, gobernador. Celia. Tengo una duda. Usted dice que es la segunda vez, pero fue en 2013, ¿no fue? Sí, 2013, pero era hemisférico, no era el evento mundial. Era el evento mundial. Entonces, ¿qué proyección usted tiene de esta Virtual Educa? Bueno, como mencionaba hace un minuto y como don José María indicaba, aquí va a estar durante esos días, como diríamos en el campo puertorriqueño, la crema y la nata de la tecnología e innovación en las comunicaciones del mundo. Javier Rúa, que ha estado dirigiendo ese esfuerzo a través de la Junta Reglamentaria de Telecomunicaciones y con su integración a otras agencias como el Departamento de Educación, ha podido ir plantando bandera en Puerto Rico de esos adelantos que hemos visto en el resto del mundo y ha podido ir compartiendo con el resto del mundo, pero de una manera un poco más individual. Ahora se trata de que esas nuevas tecnologías, esos nuevos mecanismos de informática van a estar disponibles para que nosotros nos enriquezcamos en nuestro acervo y a su misma vez compartamos lo que los puertorriqueños han ido desarrollando. Eso en el elemento más importante. Uno podría añadir que hay casi 1,000 cuartos de hotel ya comprometidos, con los 500 del Sheraton, con los del Hyatt Place, el Hyatt House, etcétera, por varias noches. O sea que no son 1,000 cuartos de hotel, son 1,000 cuartos de hotel por varias noches. Y eso tiene un impacto. Pero no quisiera limitarlo a eso. Es lo que significa esto cuando se mide a largo plazo. El acceso que le permite tener a Puerto Rico. Aparte de que las decenas de miles de personas que van a conocer de que esto se está dando en Puerto Rico, van a saber algo de Puerto Rico que no es la crisis. Van a conocer algo de Puerto Rico que es el Puerto Rico real, que incluye la crisis, pero que incluye todo lo que en Puerto Rico sucede, todos los días. Los 1,700 jóvenes, María, te agradezco a todos los que cubrieron eso ayer. Los 1,700 jóvenes de escuela pública que sacaron 4 puntos. Con menos número de estudiantes tenemos más número de estudiantes de 4 puntos. Por eso los índices académicos están subiendo. Pues eso también pasa en Puerto Rico. En el mismo momento de la crisis. La crisis pasa, la crisis es real, pero no es lo único que sucede en este país. Entonces quería preguntar al secretario de Educación, porque habla el comunicado de que va a cooperar con unos recursos de parte del Departamento de Educación para ver si nos puede hablar de la colaboración que va a haber de parte del departamento en esta actividad. Gracias, gobernador. Bueno, en el contexto del Departamento de Educación, el Virtual Educa es un encuentro de encuentros, ¿no? Como mencionaba José María Antonio, allí hay distintos foros que se van a dar durante esos 4 o 5 días, esa semana. Y lo que hemos hecho en el departamento es que durante esa semana, sabe que todos los años el departamento crea un programa de capacitación para directores, para maestros. Durante el verano se aprovecha el tiempo en eso, ¿verdad? En capacitación, adiestramiento de maestros y de directores de escuelas. Aprovechando el contexto de esta invitación a Puerto Rico a traer a todos estos panelistas internacionales, hemos alineado nuestra preparación o nuestro programa de capacitación de maestros y directores para que se dé durante esa semana. Así que eso nos ayuda, número 1, a cumplir con nuestro propósito objetivo de adiestrar directores y maestros con el beneficio añadido de que vienen conferenciantes internacionales en temas que nos pueden enriquecer.
Sí, yo quiero añadir desde la perspectiva internacional y desde la perspectiva de nuestra organización, que siempre que tengo que preparar los planes de acción para el año siguiente tengo un problema, que es, deme los números de actividades de personas que se van a beneficiar de. Yo eso no lo puedo saber. Miren ustedes, Colombia, por poner un ejemplo. 102.000 personas de 107 países siguiendo el encuentro. ¿Qué beneficio directo tiene eso? Pues no sabría decirlo, pero indirectos les puedo explicar en términos estratégicos los que tiene. Es decir, es obvio que haya tantas personas, calculemos que haya 75.000 este año, con la señal que da la OEA y con la señal que se va a dar aquí de diversas televisiones, siguiendo los debates que se realizan en Puerto Rico. Pero, como planteaba el gobernador, esto es una autopista de 2 vías. ¿Quién sabe todo lo bueno que hace Puerto Rico en educación a nivel mundial? Pues sí, los expertos, pero ahora lo va a saber todo el mundo. Por ejemplo, Campus Puerto Rico. Pues Campus Puerto Rico es un esfuerzo común de todas las universidades de Puerto Rico por promoverse a nivel mundial. Y si hay 10 personas en la China viendo lo que pasa aquí, pues son potencialmente estudiantes chinos que van a venir aquí, por razones que además son obvias, porque pueden estudiar en inglés, pero también en español, en fin, por lo que plantea Campus Puerto Rico. Pero la nueva escuela virtual del secretario, la nueva escuela virtual son 700 escuelas que están funcionando. En momentos en donde los países tienen problemas de visualizar cómo sería eso si lo pudieran financiar. Pero ustedes tienen, y por eso se llama de Megabit Island, yo soy externo, tienen un sistema de banda ancha que es único en toda América Latina y en gran parte del mundo. Pues sería bueno que lo sepan los países que ustedes tienen eso y que están trabajando en educación a través de eso también y que tienen 700 escuelas vinculadas. ¿Qué beneficios directos plantea eso? Yo los directos no lo sé, pero lo que sí sé es que la ministra de Educación de Panamá decía, cuando se ha ido Virtual Educa ha hecho un cambio en el país. Porque los educadores eran educadores que se habían funcionalizado un poco y en este momento son personas entusiastas de crear redes con educadores de otros países. Porque los universitarios están viendo cómo, y va a haber una reunión de redes universitarias aquí, cómo a través de esas redes se está promoviendo el conocimiento a nivel mundial y desde luego se ve en el mundo lo que hace Puerto Rico. Yo creo que solo eso, gobernador, vale la pena desde este punto de vista internacional. Sin duda. Lo agradezco. ¿Alguna otra pregunta del tema? De otro tema, pues tengo 2 preguntas de otro tema. Tengo a Marga e Iván Caraballo. ¿Quieres añadir algo? Marga. Hola. Sé que ayer habló de este tema, pero no estuve en la escuela de CUPEI donde fue después del evento y quería abundar sobre la orden de los baños UNICEF. El secretario de Educación ayer indicó pues tenía que analizar el impacto, pero quería saber su opinión al respecto. Es algo que ya iniciamos en Puerto Rico, ya tenemos una escuela con esos servicios en Moca, secretario. En Moca. Obviamente hay unos cambios de infraestructura que va a ser necesario hacer, pero es una iniciativa que yo he favorecido. Claro, si cuando yo la favorecí, pues algunas personas vinculadas a la política de alguna manera pues me hicieron protestas. Ahora que lo propuso Obama, nadie dijo nada. Iván. Buenos días, gobernador. Ayer se aprobaron